Era de noche y la Chilindrina caminaba lentamente hacia el barril del chavo. Ella quería hacerle una broma porque sabía lo asustadizo que él era, así que usando una máscara, ella empezó a golpear suavemente su barril. Nadie salía tras el llamado, así que continuó tocando una vez más. Al insistir y ver que nadie salía, la Chilindrina decidió agacharse. Al asomarse, vio que no había nadie. Quitándose la máscara decidió voltear. Repentinamente, ella dio un fuerte grito. Frente a ella estaban dos hombres con unos disfraces inquietantes. Sujetándola de la boca le hicieron la seña para que no grite. La Chilindrina golpeó a uno en la barriga mientras el otro intentaba sujetarla. En eso, uno de ellos se quitó la máscara. Al ver quién era, la Chilindrina se puso a llorar. Muy enojada le decía al chavo que no debían asustarla de esa manera. El chavo riéndose le dijo que al parecer ella tenía la misma intención de asustarlo porque llevaba una máscara en la mano. La Chilindrina, diciendo que nunca más le hagan una broma así, le preguntó quién era el otro que estaba con dolores en el suelo. El chavo le quitó la máscara y ve que era Kiko. Él estaba con mucho dolor al haber recibido el golpe en el estómago. La Chilindrina riéndose le decía que no era su intención hacerle daño. Kiko, poniéndose de pie, le dijo que no le simpatizaba y quitándose el disfraz, se fue muy enojado hacia su casa. La Chilindrina le preguntó de dónde habían conseguido esos disfraces. Repentinamente empezó a sentir un olor muy desagradable. El chavo dijo que Kiko le había prometido que le compraría una torta de jamón si le hacía un gran favor, así que mientras iban a comprar tortas, escuchando todo eso, la Chilindrina decidió detener al chavo y le preguntó cuál era el favor que le había hecho. El chavo mencionó que mientras le pegaba a Kiko, él le dijo que si lo dejaba de golpear, le compraría lo que más quiera, así que habiéndole ayudado, le dijo que por ese motivo iban camino a comprar tortas de jamón. En eso, mientras caminaban vieron entre la basura de la esquina unas enormes bolsas. Al abrirlas, se encontraron con esos disfraces. Lo curioso fue que dentro de las bolsas habían varias fotos que decían que ellos eran los Reyes y que antiguamente tenían un programa de televisión. La Chilindrina dijo que nunca había oído de ellos. El chavo dijo lo mismo, y como les parecieron curiosos, decidieron quedárselos. La Chilindrina, viendo que esos trajes atraían muchas moscas, decidieron llevarlos hacia el otro patio y dejarlos ahí hasta el día siguiente, que los lavarían para poder usarlas y divertirse asustando a incautos que no sepan de su existencia. Con el chavo y la Chilindrina riéndose, cada uno se fue a descansar. Al amanecer, la Chilindrina salía corriendo hacia el barril del chavo. Al ver que no había nadie en el interior, empezó a buscarlo. Desde el otro patio el chavo regresaba llorando. La Chilindrina, temiendo lo peor, solamente el chavo confirmó lo que pensaba: los trajes habían sido robados. La Chilindrina dijo que quizás fueron llevados nuevamente a la basura de la esquina, así que corriendo a cerciorarse de lo que pensaban, lastimosamente vieron que no había ningún traje ahí. Regresando muy tristes hacia la vecindad, lamentaban haber perdido la oportunidad única de haber hecho tantas cosas con esos disfraces. Con el chavo jugando solo en medio del patio, se ve como Don Ramón salía a tender sus pantalones en el cordel. El chavo, aún con la curiosidad de los personajes, le preguntó a Don Ramón si había oído sobre la existencia de unos personajes de la televisión que se hacían llamar los Reyes. Don Ramón, muy sorprendido, le dijo que sí, era un programa que todos los papás lo ponían a la hora de comer, con ellos todos comíamos, ellos no hablaban pero con sus gestos bondadosos simulaban comer. El chavo, al oír que era cierto lo que decía en ese papel, le dio las gracias a Don Ramón por contarle esa historia. Don Ramón preguntó cómo así conoció a esos personajes porque no eran de su época. El chavo dijo que solo lo había leído en un periódico y que no era más que eso. Al haber desbloqueado ese grato recuerdo en él, le dijo al chavo que lo invitaba a su casa esa misma noche para enseñarle sobre esas cintas que sus padres habían grabado y que aún las conservaba. El chavo preguntó si viendo las cintas podría cenar mientras lo miraba. Don Ramón, riéndose, le dijo que sí, aunque lo único difícil sería encontrar las cintas. El chavo dijo que podía ayudarlo, sabiendo que era una buena idea. Dijo que la Chilindrina también los ayudaría. Don Ramón dijo que antes debía hacer algo y que en la tarde empezarían todo.
Habiendo pasado varias horas y ya siendo de tarde, el chavo se veía más que feliz porque sabía que después de días podría volver a comer, así que tocando la puerta de don Ramón, la Chilindrina abre y dice que su papá aún no llegaba. Para ella todo eso era extraño porque él siempre dormía mucho a esas horas. Con ambos ya sabiendo lo que debían buscar, ellos empezaron a sacar todo lo que don Ramón tenía guardado. Estaban todos sus recuerdos ahí, veían los álbumes donde habían fotos cuando él era boxeador, también estaban los juguetes de su infancia, también habían fotos de la Chilindrina y la vez que el chavo llegó a la vecindad, entre más cosas, encontraron balas de la escopeta de don Ramón. Al no encontrar nada, el chavo se asustó al ver eso, así que dijo que mejor esperen a que llegue don Ramón. La Chilindrina dijo que mejor sigan buscando. Sacando las bolsas lograron encontrar varias cintas, al fin lo habían encontrado, así que con la duda de cuál de todas las cintas serían, la Chilindrina dijo que vayan revisando cinta por cinta hasta llegar a la de los Reyes. Cuando estaban por reproducirlas, don Ramón llegó y viendo que habían encontrado todo, les dijo que no reproduzcan nada en el VHS, él sabía exactamente cuáles eran, así que ya ubicando las cintas, don Ramón comenzó a preparar el almuerzo. Al tener ya todo listo, don Ramón empezó a poner la cinta. Mientras comían, don Ramón no podía evitar llorar mientras veía el video. Él había olvidado esa cinta entre sus cosas y al recordarlo con la pregunta del chavo, múltiples recuerdos de su infancia y adultez venían a su mente. El chavo y la Chilindrina lo veían muy extrañamente, para ellos era algo inquietante la reacción de don Ramón. Don Ramón agarró su plato y acercándose al televisor, empezó a comer arrodillándose en el suelo. Todos veían como los Rairais iban simulando que comían mientras interactuaban con el espectador. Don Ramón comía mientras no dejaba de llorar. El chavo ya no quería ver más de esos personajes, la Chilindrina mucho menos. Ambos decían y se alegraban que los trajes hayan desaparecido. Don Ramón reproduciendo múltiples veces el video, se ve como el chavo y la Chilindrina se levantan de la mesa y lentamente se van, mientras ven como don Ramón miraba totalmente hipnotizado la pantalla. Al salir, ambos no dejaban de decir que todo había sido muy raro. La Chilindrina decía que el día que menos lo espere, desaparecería las cintas de esos personajes. Para ella todo era demasiado turbio y no le gustó ver cómo su papá sufría. El chavo la apoyó y le dijo que esa misma noche mientras su papá duerma, lo podían desaparecer. La Chilindrina dijo que los recuerdos que su papá volvió a vivir no eran buenos, él se veía con mucho sufrimiento. Ya teniendo ese plan, solamente esperarían que pasen las horas para que don Ramón pueda dormir. Ya siendo de madrugada, el chavo empezó a silbar afuera de la casa de la Chilindrina. Ellos ya tenían esa seña para llamarse sin necesidad de tocar la puerta. La Chilindrina abrió la puerta silenciosamente y le dijo al chavo que había un problema. Cuando su papá se durmió empezó a revisar entre todas sus cosas y nunca encontró las cintas de los Reyes. El chavo diciendo que ayudaría. Ahora ambos buscaban en silencio las cintas. La Chilindrina en todo momento le decía que no sea torpe y tenga cuidado en romper algo, por nada su papá debía de despertarse. El chavo diciendo que ya sabía porque no era menso. Se ve como de casualidad bota una de las tazas al suelo. Rápidamente ambos voltearon a ver a don Ramón. Por fortuna, él aún seguía descansando plácidamente. La Chilindrina llamándole la atención al chavo, este le dijo que fue sin querer queriendo. La Chilindrina le dijo que ahora sí tenga más cuidado. Mientras seguían buscando, el chavo empezó a ver que algo no cuadraba. El piso se dividía en dos colores, como si algún objeto hubiera sido movido. Al enseñárselo a la Chilindrina, ella dijo que ese pesado mueble había sido movido. Quizás ahí abajo estén las cintas. Repentinamente escuchan como don Ramón dice, ¿de qué cintas hablan? Ambos voltearon asustados sin saber qué responder. La Chilindrina dijo que había oído mal. Ellos quisieron decir pinzas. Don Ramón mirándolos fijamente les dijo que sean sinceros y le cuenten la verdad. En ese momento el chavo dijo que querían quemar las cintas de los Reyes para que evite volver a sentirse mal. Don Ramón riéndose les dijo que no se sentía mal. Es más, ver nuevamente esas cintas le trajo recuerdos que había borrado de su memoria. La Chilindrina miraba muy asustada al chavo. Se suponía que por ningún motivo debían de decirle la verdad. El chavo viéndose muy nervioso empezó a caminar hacia la puerta diciendo que se quería ir. Don Ramón solamente lo miraba. La Chilindrina temblaba de miedo porque pensó que su papá reaccionaría de peor manera. Con una risa
risa nerviosa dijo que ya tenía sueño y quería dormir. Su papá, agarrándola del hombro, le dijo que tenga dulces sueños. El chavo, al entrar a su barril, siente un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer inconsciente al suelo. La Chilindrina, cerrando su puerta, siente como entre la oscuridad alguien la golpea en el rostro. Viendo una silueta entre las sombras, ella cayó al suelo perdiendo el conocimiento. La Chilindrina, muy mareada, despertaba mientras veía todo borroso. Cuando intentó moverse se dio cuenta que no podía. Al esperar y recuperar la visión completamente, ve una enorme mesa y frente a ella estaba el chavo amarrado a una silla mientras llevaba la boca cubierta. Él aún seguía desmayado. Ella estaba en la misma condición, amarrada y con la boca tapada. Muy asustada se preguntaba quién había hecho algo así. Mirando por todos lados, ve que estaban en un cuarto vacío. Ella intentaba desamarrarse pero no podía, sus brazos estaban muy atados. En eso, escucha que unos pasos se acercaban hacia la habitación. Entrando nuevamente en pánico, empezaba a llorar con mucha desesperación. Al abrirse la puerta, puede ver cómo entran dos personas que llevaban puestos los disfraces de los Reyes. Ella los miraba con desesperación mientras uno de ellos empezaba a poner su mano sobre su cabeza intentando que se calme. La Chilindrina los miraba con temor mientras intentaba decirles que no le hagan daño. Uno de ellos le quitó la cinta de la boca mientras le hacía la seña de silencio. La Chilindrina, entre lágrimas, preguntó quiénes eran. Uno de los Reyes alzó sus manos y al sacarse la parte de arriba del disfraz, la Chilindrina quedó totalmente atónita. No podía creer que su papá sea uno de ellos. Don Ramón, con el rostro totalmente desencajado, dijo que él había visto cuando el chavo y Kiko habían usado esos trajes. Al verlos, varios recuerdos de su infancia y adultez regresaron a su mente, recuerdos vagos que ya habían sido borrados por completo, pero al tenerlo nuevamente, sacó la parte más despiadada de mí. La Chilindrina, asustada, le decía en todo momento que ella era su hija. Don Ramón dijo que por eso le hacía recordar también su adultez. La Chilindrina, sin entender, le preguntó a qué se refería. Don Ramón le preguntó si se acordaba de su mamá. La Chilindrina, llorando, dijo que no. Don Ramón, diciendo que gracias al programa de los Reyes, ella pudo comer todos los días las sopas que él preparaba con el cadáver de su madre. La Chilindrina, sin poder aguantar lo que dijo su papá, rápidamente se desmayó. Don Ramón se reía mientras le dice a la otra persona disfrazada que ya pronto comenzarían con su plan, el cual sería hacerles tomar unas deliciosas sopas que acababan de preparar. El otro señalaba a ambos cuerpos amarrados. Don Ramón dijo que no sea impaciente, que ya pronto despertarían. El rey y disfrazado señalaba su cabeza. Don Ramón, sabiendo que él había revelado su rostro, le dijo que era consciente que ese no era parte del plan, así que para estar a mano él también podía hacerlo. El rey, y quitándose el rostro, se puede oír como Don Ramón dice que le daba gusto volver a verlo. Tras revelar su rostro, se puede ver que este era